Bueno, hola, mucho gusto. Continuamos con el curso de salvamento acuático. Conmigo, Herminson Sebastián Guisao, gracias a Alfa Consultores. En este espacio ya llegamos al tercer momento, que es en el módulo número 3, que vamos a hablar sobre reanimación, soporte vital básico, en el cual vamos a ver todos los aspectos de reanimación, qué es RCP, qué significa paro respiratorio, paro cardíaco, los primeros auxilios, cómo se debe de actuar ante esto, cuáles son las posiciones con los adultos, los bebés, los niños, el adulto mayor, también el soporte vital básico, que es nosotros, la cadena de emergencia, qué significa emergencia, urgencia, saber cómo llamar, saber a quién llamar, saber cómo proceder ante cualquier caso y saber cuándo debemos de relevar o no relevar. Entonces demos comienzo a este módulo 3. Comenzamos con primeros auxilios. Vamos a quitar por acá para que no se nos vea esto. Entonces, los primeros auxilios. En base a la magnitud de la problemática, los primeros auxilios se clasifican en dos tipos. Primeros auxilios emergentes o emergencias, que implican la atención de situaciones en las que existe peligro vital para el accidentado. Tal es el caso de paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, asfixia, shock, hemorragias y envenenamiento. Y en segunda tenemos los primeros auxilios no emergentes o de urgencias, en los que no existe un tal peligro de gran magnitud. Algunos ejemplos de esta atención pueden ser el dolor abdominal, una fractura en un brazo, entre otros. Entonces, tenemos que hay dos tipos de primeros auxilios, que son las emergencias y las urgencias. En las emergencias implica el riesgo de vida, requiere atención inmediata, inmediata. O sea, hay que atenderlo ya o la persona puede morirse. Y urgencia, que significa que la atención médica también debe ser rápida, debe ser atendido, pero no implica que haya riesgo de vida. Entonces, tenemos las emergencias, que en emergencias tenemos como el paro cardiorrespiratorio, que está el paro cardíaco, el paro respiratorio, tenemos asfixia, tenemos hemorragias, tenemos todo lo que tenga que ver con que si no se atiende a esa persona lo más rápido posible, la persona puede morir. Puede morir. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de salvamento acuático, si no se acude a una persona que está en este problema, se está ahogando, digamos que está en pánico, está en emergencia, porque si no se actúa rápido, la persona tiende a ahogarse y con esto va a morir. También puede ser en pánico, perdón, ya hablamos de pánico, también puede ser en inconsciente, en superficie o inconsciente en inmersión. Entonces hay que atenderla súper rápido. O digamos que está caminando por la piscina, eh, se cayó y se rasgó, tuvo una fisura en la piel, el cual está botando demasiada sangre. Entonces necesitamos que la atención de este paciente sea lo más rápido posible. Y urgencias es algo que simplemente pasa con una gravedad grande, pero que no está teniendo en consideración la vida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una fractura ya sea en el brazo, en el húmero, en el hueso húmero, en el radio, también puede ser en la pierna, que hubo alguna fractura en el fémur. Entonces, dependiendo de eso, si no están complicaciones de que le cogió una arteria, algún nervio, alguna cosa que tenga la persona en esta área, que le comprometa la vida, se puede esperar, se puede sostener a la persona. Claramente hay que llamar a que venga la ambulancia o lo requerido, pero hay que atender a esta persona con calma, suave, que la persona sienta que todo va a salir muy bien. Ya tenemos esto, emergencia, rápido, urgencias, rápido, pero no depende de la vida. Emergencia sí depende de la vida. Continuamos con los objetivos de primeros auxilios. Los objetivos de primeros auxilios son la conservación de la vida como primordial. O sea, lo primero que uno debe tener en cuenta es que la vida es primordial, lo más importante. Pero como la vida es lo más importante, nosotros tenemos una vida y también tenemos que protegerla. Entonces, primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros y después los demás, ¿cierto? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto los demás.
Entonces, en esa de los demás también hay que procurar, si nosotros ya estamos a salvo y estamos en condiciones de ayudar a alguien, debemos de ir a ayudar. Evitar las complicaciones físicas y psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted no sabe algo y se pone a hacerlo, posiblemente le vaya a generar a esta persona problemas físicos, también psicológicos, si es que la persona está consciente y usted está alterado o alguna cosa y le está haciendo algo que la persona necesite, puede que lo complique, entonces es mejor evitarlo, puede que le genere algún daño psicológico con esto. Ayudar a la recuperación, así como asegurarse el traslado de los accidentados a un centro asistencial. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros como personas de primer respondiente tenemos que casarnos con la persona que está, o sea, con la persona que está accidentada. ¿En qué sentido? Si nosotros ya tenemos este título de primer respondiente, de salvavidas básico, por lo menos debemos de quedarnos con esa persona desde el principio hasta que le otorguemos el cargo de esa persona a otra persona, pero se lo debemos de otorgar a una persona con mayor habilidad, ya sea un salvavidas secundario, que tenga mayor experiencia, que en este caso podría ser su compañero y le podría ayudar a sacar a esta persona adelante, o un APH, un médico, un especialista o un doctor que sea remitido desde el hospital. Entonces, debo de saber en qué momento pasar, relevar y también en qué momento ser ayudado y en qué momento decir, hey, esto no se hace, nosotros estamos con esta persona. ¿Por qué? Porque puede que llegue el papá, puede que llegue la mamá, puede que llegue un hijo, puede que llegue otra persona, familiar del accidentado o con una relación con el accidentado, que no sepa, lo mueva y posiblemente le haga algo peor que no es necesario. Y nosotros, como somos los primeros respondientes, nos hacemos cargo de esto. Continuemos. Principios básicos de los primeros auxilios. Entonces tenemos que mantener la calma actuando de manera rápida. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que estar tranquilos, pero siempre analíticos. No el tranquilo como que, eso pasa, o son cosas que pasan, no relájese, no haga nada. No, tener la calma no significa estar relajado por la situación y actuar rápido, tenemos que actuar rápido, o sea, tener la mente fría y decir, bueno, este paciente tiene esto, vamos a tratarlo de esta forma, vamos a hacerle este procedimiento, tenemos que llevarlo a cierta parte, necesitamos en el botiquín cierto instrumento, entonces siempre mantener la calma, pero actuar rápidamente ante las ideas y ante la situación, ¿cierto? Llamar a los servicios de emergencia. Llamar siempre a los servicios de emergencia. Ese es un segundo paso muy importante en el cual tenemos que estar atentos a todo lo que pase, a todo lo que nos digan los servicios de emergencia. Saber a dónde llamar, qué parte llamar, porque si bien tenemos el número de emergencias global o nacional acá en Colombia, que es el 123, también en cada municipio, en cada lugar, hay un número de emergencias, ya sea número para el hospital de emergencias, número para los bomberos, número para la policía, que es indiferente al 123, porque ¿qué pasa? Del 123, el 123 tú lo llamas y te van a contestar y te van a ayudar. ¿Cuál va a ser la ayuda del 123? Remitirte dependiendo de la necesidad que tengas. Entonces, son el puente a llamar a emergencias, a llamar a la policía, a llamar a los bomberos o a lo requerido. Entonces, lo que necesitamos en este momento en nuestras piscinas es saber los números, anotar los números de emergencias, de policía y de bomberos, porque según la situación se requiere diferente conexión. Entonces no podemos estar llamando siempre al 123 para que nos solucionen, porque puede que las líneas estén abarcadas con muchas situaciones y es mejor ir a la fija, que es llamar directamente al lugar. Evaluar la situación. Antes de nosotros meternos a ayudar a la víctima, tenemos que evaluar la situación, porque si bien digamos que la víctima es demasiado grande, demasiado pesada, demasiado para nosotros, tampoco podemos arriesgar nuestra vida. O si bien hay un poste que está a punto de caerse, hay unas baldosas rotas, hay sangre, hay algún tipo de elemento que me puede intoxicar, yo no puedo arriesgar mi vida y es completamente natural.
Yo no puedo ir a ayudar a alguien si yo puedo salir afectado en el sentido de que yo también me puedo morir o yo también puedo salir demasiado lastimado de esa situación. Entonces, primero yo, segundo yo, y mirar cómo es el resto, pero siempre ayudándolo. Claramente, tratando de que nosotros como salvavidas salgamos bien librados de la situación. Nosotros como primer respondiente, nosotros como principales de lo que es los primeros auxilios básicos de emergencia. Luego, después de que ya tengamos todo solucionado, vamos a examinar al lesionado, mirar cómo está, qué tiene, qué le, qué le falta, qué necesita. Entonces, eso es demasiado importante, saber qué tiene el lesionado, la persona, la víctima, porque si lo movemos, si le hacemos alguna mala posición, lo podemos lesionar más y al lesionarlo más, nosotros somos el culpable o los culpables por lo que le pueda pasar a esta persona. Entonces, tener muy consciente de que todo puede pasar, de que la persona, hay que pensar todo lo malo, no que, ay, no, se desmayó, bueno, vamos a darle aire para que vuelva otra vez, no. Hay que saber que si la persona se desmayó debe tener algún motivo, alguna referencia, algún significado. Entonces, siempre, siempre mirar qué es lo que pasó, cómo se puede solucionar y antes de mover o actuar, estar seguro de lo que se va a hacer. Y sigue algo que también es muy importante, no hacer más que lo indispensable. ¿Qué significa indispensable? Lo necesario, ¿cierto? Si nos ponemos a hacer más, si aumentan las probabilidades de que haya un error, porque dentro de alguna situación hay errores, pero si se hacen, si entre menos se hagan, menos cosas se hagan, menos probabilidad de error. Entonces, si una persona necesita movilizarse a un lugar seco, encontrar el lugar seco más cerca, no ponerse a ir hasta lo más lejos porque necesita un lugar seco. O si la persona necesita una toalla, o si usted necesita una gasa, ya tener el botiquín y que el botiquín esté cerca. Entonces, que sea algo indispensable, algo que ya esté, algo que se pueda hacer rápido, eh, que no sea de más. Entonces, siempre, siempre no hacer, siempre hacer lo que se necesite nada más, no más, no más. Luego, mantener la temperatura del lesionado. ¿Qué significa esto? Ahí existe la hipotermia y la hipertermia. La hipotermia es con el aumento o o la, o lo que falta el calor, o sea que hay mucho frío, o sea que la persona está sin calor, bajando la temperatura del cuerpo hacia lo frío, ¿cierto? En los climas fríos ocurre mucho la hipotermia. Y la hipertermia es de las altas temperaturas, que significa fiebre eh, o climas muy cálidos, insolación, deshidratación. Entonces la idea es poder controlar estos ambientes y que la persona esté en una temperatura adecuada. Tranquilizar a la víctima. Tranquilizar a la víctima. Hay dos tipos de víctima que son la consciente y la inconsciente. Cuando tenemos a una persona inconsciente, pues se le hace todo el procedimiento a lo natural, pero cuando tenemos una víctima consciente es mucho mejor porque eso nos sirve como ayuda. Y aparte de esto, no hay que dejarlas dormir o no hay que buscar aburrirlas, por así decirlo, sino que preguntarle primero quién es, su nombre, su identificación, de dónde es, a quién se puede llamar, o sea, que sea la ayuda para que usted tenga la forma de identificar la persona y saber a quién llamar o a quién acudir en caso de que haya algún, de cuando la remitan. ¿Listo? Porque obviamente ya hay un problema. No dejar solo a la víctima. Cuando nosotros estamos con una víctima, una persona, y nosotros somos los primeros respondientes, significa, ¿qué significa primer respondiente? El que está ahí, el primero y el que se va a quedar con la persona. Esa persona no se puede quedar sola y el respondiente soy yo. Entonces yo voy donde la persona y me debo casar con ella, quedarme todo el tiempo con ella. Y en el momento en que venga alguien para ayudarme, una cosa es ayuda y otra cosa es relevar, ¿cierto? Viene otro salvavidas, me ayuda. Somos equipo. Pero si viene una PH de atención prehospitalaria, un médico, un especialista, un doctor y así, debemos de saber relevar y decirle, bueno, continúe este con el proceso, pasó esto, aquello. Entonces,
siempre estar en contacto con la víctima, a no ser que llegue una persona que esté más capacitada que yo para poder ayudarle. Otra cosa, no suministrarle medicamentos. ¿Por qué? Porque si le suministramos alguna pastilla, alguna cosa que sea, que la persona le resulte malo, o sea, que se intoxique, que se envenene, porque no sabemos a qué es alérgico la persona. Entonces le damos acetaminofén, puede ser alérgico a acetaminofén. Le damos ibuprofeno, puede ser alérgico al ibuprofeno. Le podemos dar cualquier cosa para el dolor, para el malestar y así, y lo podemos estar envenenando. Entonces nosotros somos los culpables. Por eso en los botiquines de cualquier centro deportivo, de cualquier lugar, la mayoría en lo que es centros deportivos, piscinas, no pueden haber pastillas. Está prohibido el uso de pastillas en estos lugares. Entonces, si tienen pastillas, por favor, sacarlas. Y si tienen pastillas propias como salvavidas, tenerlas para ustedes. ¿Listo? Esto, o sea, usted no pueden hacer responsables si una persona te pide una pastilla, porque las pastillas son para disminuir el dolor, para atacar algo que no es emergente, ¿cierto? Entonces, por favor, no tengan eso en sus botiquines. Continuemos. De acuerdo a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en el 2010, se plantea que los cuatro principios de gestión de los primeros auxilios son: no asumir riesgos para usted, la persona enferma o lesionada, así como la de cualquier testigo. Entonces aquí lo vamos a orientar mucho a las piscinas. Usted como primer respondiente debe hacerse cargo primero de usted, ¿cierto? Aquí como lo podemos ver, no asumir riesgos para usted. O sea, usted no puede asumir riesgos para usted, usted no puede hacer cosas que no sería capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, pongo la intención de una persona que de 50 kilos, de 1,60 de altura, que quiere ir a salvar a una persona de 200 kilos, bueno, mucho, 150, 140 kilos, de 1,90, 2 metros de altura, que se está ahogando, que posiblemente me pueda ahogar a mí si yo no estoy en las condiciones adecuadas, porque pues no soy sedentario o alguna situación. Entonces la voy y me tiro a salvarla. Esto está erróneo. ¿Por qué? Porque posiblemente usted no sea capaz con esa persona. Entonces uno también tiene que saber medirse y saber hasta dónde llegar, ¿cierto? Claramente, usted debe buscar la forma de ayudar a esa persona con un aro salvavidas, con el gancho, con algún elemento que le ayude a flotar, dependiendo pues de la situación de la persona. Si es una víctima consciente en pánico, es una víctima consciente en control. Si es una víctima inconsciente, obviamente hay que acudir de diferentes formas, pero siempre cuidando su propia vida. También debemos de cuidar a la persona, o sea, no asumir riesgos para la persona y también para los testigos. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, con la persona se está ahogando y tenemos testigos, tenemos otras personas al lado, la podemos utilizar y decirles que nos ayuden pues a sacar la persona, a la víctima. O si no, hay que evacuar a todos. ¿Por qué? Porque si usted es el salvavidas y usted va directamente por una persona, la piscina se queda sin salvavidas, o sea, no hay nadie que quede pendiente de la piscina. Además, los testigos pueden estorbar el lugar, entonces usted puede lastimarse con ellos, o mientras usted está haciendo la acción, puede que ellos pasen y te tumben, que no ayuden y que sean antes antiprogresistas con la situación de la persona. Entonces, siempre proteger a los testigos sacándolos o volviéndolos ayudantes. Controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona. Controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona. Atender a la persona lesionada o enferma. Actuar por etapas. ¿Listo? Aquí tenemos como una etapa, una forma de mirar cómo se puede acudir a una persona antes de. ¿Listo? Ante un accidente está con algo que es paz, que es proteger con la P, con la avisar y con la S socorrer. Entonces, proteger, usted protege el momento, protege el hallazgo. Avisar es usted decirle a otra persona lo que está sucediendo, a otro ente, y socorrer usted ya ir por la otra persona. Entonces, acá lo tenemos un poquito más detallado, que es proteger. Entonces,
Proteger al paciente al mismo tiempo que asegurar el lugar de los hechos con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes o se agraven los ya ocurridos. ¿Qué hacer en el momento pues, de proteger? Es conveniente que se asegure la zona del accidente o incidente mediante señalización. Seguimos con avisar. Avisar a los equipos de socorro, autoridades o personal médico por el medio más rápido posible para que apoyen en la atención de la víctima o enfermo. ¿Qué hacer en el momento de avisar? Llamar al personal correspondiente indicado o lugar localizado del accidente, tipo de accidente o suceso, número aproximado de heridos, estado de lesiones de los heridos y si se conoce y circunstancias o peligro que puede agravar la situación. Socorrer al accidentado o enfermo repentino, prestándole cuidados primarios en lo que llega el personal pertinente. ¿Qué hacer en el momento de socorrer? Aplicar las técnicas correspondientes de acuerdo al tipo de patología o enfermedad. O sea, dependiendo de la situación en que esté el paciente, la persona, el accidentado, como lo quieran llamar, se actúa. ¿Listo? Acá vamos a ver lo que es la cadena de supervivencia en adultos, o que es muy diferente en adultos, en niños y en neonatos, o bueno, bebés. Entonces tenemos tres que son las principales para nosotros dentro de las piscinas o dentro de nuestro papel de primer respondiente, que es el soporte vital, soporte básico de vida. Entonces estamos con el primero, que es el acceso precoz, que es usted primero llamar, mirar el lugar, saber qué es lo que está pasando para poder informar. Como segundo, RCP precoz, que significa las pulsaciones que se le debe dar, las insuflaciones que se le debe dar a la persona, usted directamente ya atendiendo a la persona. En la tercera, desfibrilación rápida. Eso es hasta donde nosotros llegamos. Desfibrilación es con el DEA, que ya más adelante vamos a hablar de él, que es un aparatico en el cual nos va a hacer nos va a ayudar, va a ser un aparatico asistente. Significa desfibrilador automático, DEA. Y ya tenemos soporte avanzado de vida, que son dos aspectos, pero ya los maneja otra entidad, que es atención prehospitalaria o el hospital, que está ya el servicio de ambulancia, que es SVA, que son los primeros que llegan, revisan el estado, miran, actúan dependiendo de lo que tengan para poder llevarlo a las instalaciones. Y está el cuidado posparo cardíaco, posparo respiratorio, dependiendo de la situación, que X o Y lo que haya pasado, ellos ya se encargan de la situación después de lo que ocurrió. Tenemos que la cadena de supervivencia consiste en una serie de actuaciones encaminadas a conseguir la reanimación cardiopulmonar. Ojo con eso, reanimación cardiopulmonar significa RCP, R de reanimación, C de cardio y P de pulmonar. En una persona con finalidad de que tenga mayor probabilidad de sobrevivir y presentar el mínimo de secuelas, siempre y cuando se realice adecuadamente, según Pons en el 2007. De acuerdo con la American Heart Association, AHA, observaciones del 2010 a la fecha, los elementos de la cadena de supervivencia para adultos son, aquí como que nos vuelven otra vez a decir lo mismo, que es cómo son los momentos de actuar. Entonces tenemos que el reconocimiento inmediato de paro cardíaco y activación del sistema de respuesta de emergencias. Entonces saber qué está pasando y saber qué va a decir en la situación, o sea, llamar al sistema de respuesta de emergencia. RCP precoz con el énfasis de las compresiones torácicas, o sea, cuántas compresiones torácicas, si son necesarias o si solo son necesarias insuflaciones para paro respiratorio. Desfibrilación rápida con el DEA. Soporte vital avanzado, ya se encargan los paramédicos. Y cuidados integrados post-paro cardíaco, que ya se encarga el sistema hospitalario. Entonces acá abajo tenemos la imagen de que la cadena de supervivencia ACA de la AHA para adultos. Ahora sí, vamos a ver qué es paro cardíaco y qué es paro respiratorio. En este momento vamos a ver paro cardiorrespiratorio, que es cese de las funciones cardíacas y respiratorias. Clínicamente es la ausencia de pulso y respiración. Nada más, demasiado claro. Entonces vamos a empezar con paro respiratorio.
El corazón sigue latiendo, pero la persona no respira. ¿Qué quiere decir esto? El corazón sigue dando palpitaciones. Si el corazón sigue dando palpitaciones, todavía hay vida en esa persona. O que eso es un dato muy importante. Los únicos que pueden dar por muerto a una persona son los médicos, ¿cierto? A no ser de que, digamos, haya un desmembramiento de la cabeza de la persona, que obviamente si hay un desmembramiento, ya se va a saber que la persona está muerta, pero de resto, el único que puede decir que una persona está muerta es un médico. Entonces, si llegamos a la piscina en un día X de nuestras vidas y vemos a una persona que no sé cuánto tiempo llevará en la piscina, pero está flotando en la piscina, lo podemos ver morado y todo, tenemos que meternos, atenderles, brindarle todo lo que es la cadena que anteriormente hablamos y esperar que lleguen los paramédicos para poder decir que la persona ha fallecido. Entonces, siempre tener presente que nosotros no somos quienes para decir quién está muerto o quién no, a no ser de que sea algo de la ley natural, que es un desmembramiento. ¿Cómo se trata el paro respiratorio? Se trata con dos insuflaciones cada 5 segundos, siguiendo la cadena de salvamento. Entonces, si el corazón está latiendo y tenemos que la persona no está respirando. Lo primero que tenemos que hacer es despejar las vías aéreas, o sea, abrirle la boca, mirar por la nariz, que no tenga nada que esté obstaculizando y empezar con dos insuflaciones, con un ambú, o sea, con una mascarilla, que son una, dos, apretar fuerte y que usted vea que en el tórax se levanta para, o sea, que si le está entrando aire, para decir, bueno, lo tengo controlado. O sea, una, dos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 no quiere decir que son 5 segundos, no cinco contadas, porque muchas veces nos confundimos con estas 5 contadas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, no, 1, 2, tres, perdón, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 o como lo quieran contar, un limón, 2 limones, 3 limones, o una maracuyá, 2 maracuyá, porque son segundos, segundos, listo. También hay que tener presente que son dos insuflaciones o una, también puede ser una, dependiendo de la contextura de la persona, listo. Si sube o no sube bien el tórax. O sea, si sube bien el tórax, solo con una está bien. Si el tórax no se ve que se está subiendo, entonces por favor que sean dos. O sea, asegurar. Continuamos. Reanimación cardiopulmonar, RCP. RCP son 30 pulsaciones por dos insuflaciones. ¿Qué significan pulsaciones? Significa lo que está haciendo aquí la imagen, que es poner las manos sobre el cuerpo de la persona, encima del tórax, el tórax entre el ombligo y el manubrio clavicular, que es el ombligo, ya saben dónde está. El manubrio clavicular es el huequito que tenemos entre las clavículas. Hacemos una cuarta y medimos dónde queda la mitad y ahí vamos a hacer 30 pulsaciones. Debe ser fuerte, unas pulsaciones fuertes para los adultos, con los codos totalmente estirados, los hombros bloqueados y el movimiento debe ser desde la cadera. ¿Listo? Entonces son 30, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 30 y después dos insuflaciones y vuelve a comenzar 30. Cuando hacemos esto, cada dos recorridos o cada dos ciclos, o sea, 30 por 2, 30 por 2, ahí hay dos ciclos, revisamos de nuevo el pulso. ¿Dónde revisamos el pulso? Hay varias zonas para revisar el pulso, en la carótida, en la ingle, en la muñeca, entonces revisamos el pulso, pero siempre buscamos revisarlo desde el cuello. Entonces, cada dos series o cada dos segmentos, 30 por 2, 30 por 2, revisamos. Al igual que revisamos el paro respiratorio cada 4 segmentos o cada 4 recorridos, que son dos insuflaciones cada 5 segundos, dos insuflaciones cada 5 segundos, dos insuflaciones cada 5 segundos, dos insuflaciones cada 5 segundos y revisamos primero pulso y después revisamos otra vez si le falta la respiración. ¿Listo? Porque puede que mediante le estamos haciendo el proceso pase de ser un paro respiratorio a un paro cardíaco. Tenemos que tener muy en cuenta esto. O después de que le hagamos reanimación cardiopulmonar, puede que pase de ser un paro cardíaco a ya tener pulso
hacer un paro respiratorio porque a lo que le falta es respirar. Entonces, muy presente esto. ¿Cuál es la postura para hacer RCP correctamente en paro cardíaco? Entonces, utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión. ¿Qué significa esto? Debe ser flexión de cadera, o sea, usted en esa misma posición, arrodillado, debe ser flexión de cadera con los codos, los brazos rectos, mantenga la espalda recta, el talón de la mano sobre el esternón y empuje desde la cadera o deje caer su cuerpo fuerte. Eso no es eh, así nada más por encimito, sino fuerte, porque eso tiene cierta medida, que son de 5 a 6 centímetros para el adulto. Esa es la posición adecuada. Y como ya lo vieron, se ve de esta forma, que es fuerte hacia abajo. Pasamos a la profundidad de las pulsaciones. Como les venía diciendo, para los adultos es de 5 a 6 centímetros, dos brazos. Significa dos brazos, la mano no dominante abajo, la mano dominante sobre la no dominante, encima del tórax. Ahí se van a ejercer 5 a 6 centímetros de profundidad en el pecho de la persona. Para los niños mayores de 4 a 12 años y con un peso mayor de 30 kilogramos, o sea, ya considerados un poco niños grandes, de 4 a 5 centímetros con un brazo. Y para lactantes, 3 centímetros con dos dedos. Entonces vemos que la primera imagen es para adultos. La segunda imagen es para niñez, bueno, más adelante, un poquito más adelante de primera infancia, niñez y dependiendo del caso, unos adolescentes y lactantes, 3 centímetros con dos dedos. Listo, con dos dedos. Continuamos. Realizar RCP, reanimación cardiopulmonar, de esta manera. Tres ratios. 30 compresiones torácicas y luego dos respiraciones boca a boca cada 30 compresiones. ¿Listo? O sea, no es que sea más. Cada 30 compresiones son dos respiraciones para un adulto, porque el adulto está más propenso a tener paro cardíaco que a tener paro respiratorio. En cambio, un niño, un adolescente, un neonato está más ido hacia el paro respiratorio que hacia el paro cardíaco, porque el corazón de un niño, de un infante, está mejor proporcionado que el de un adulto, porque por obvias razones. El ritmo debe ser de 100 a 120 compresiones cardíacas por minuto, nunca más de 120. ¿Qué quiere decir esto? El minuto trae 60, ¿cierto? Entonces son de 100 a 120 como máximo. Entonces más o menos en un rango sería de 2 más o menos cada 5 segundos. No hacerlo demasiado rápido porque puede colapsar la persona, ni hacerlo demasiado lento porque no puede generar un estímulo con la persona. 2, perdón, 3. Dos insuflaciones cada 30 compresiones. Cada 30 compresiones, dos insuflaciones. Ojalá que no se les olvide esto, que es muy claro. Ojo, para los eh, bebés y en niñez y adolescencia temprana, se hace 15, si se tiene ayuda. Si se tiene ayuda, se hace 15 pulsaciones por dos insuflaciones. ¿Qué quiere decir? Usted le está haciendo 15. 1, 2, 3, 4, 15, dos insuflaciones, lo hace otra persona. 1, 2, 3, 4, 15, dos insuflaciones. 1, 2, 3, 4, 5, dos insuflaciones. Y revisar. Listo. Si usted está solo, si usted es el único que le está haciendo esto a esta persona, 30 por 2 siempre. Y si usted está solo y no tiene la mascarilla, porque ojo, estas insuflaciones deben de ser con mascarilla, ya por boca a boca no es factible, ¿cierto? No es factible. De hecho, vamos a hacer de una vez el cambio. ¿Por qué no es factible? Porque usted le puede generar a esa persona alguna enfermedad. O ni siquiera eso. Usted puede tener una enfermedad que no la conozca y se la puede pegar a la persona o al contrario, usted como no conoce a esa persona, se la puede pegar a usted. Entonces, luego dos respiraciones cada 30 compresiones. Vamos a dejarla así. Dos respiraciones con mascarilla. Listo. Respiraciones con mascarilla, obligatoriamente. A no ser que el caso sea extremo, que tengamos que hacerlo porque no hay ninguna otra forma. Y con los niños sí es necesario hacerlo lo más rápido posible. Listo. Con los niños sí es muy necesario, pero ojalá usted tenga su salud muy estable, muy, muy estable.
Continuemos, vamos a ver este video que es de RCP a niños. Es un caso que ocurrió en el mar. Lamentablemente, pues un niño tuvo un ahogamiento. Entonces vamos a analizar esta situación. Vamos a ponerle mucha atención, que aquí podemos ver qué es el relevo, cómo se releva, eh, qué se le está haciendo al niño, cómo se le está haciendo, cuántas pulsaciones se le está haciendo. No hay como un orden como tal, porque no hay un orden como tal, porque muchas cosas están en la teoría, pero aún así hay otras cosas que pueden funcionar. En este caso, menos mal funcionó muy bien, como no lo muestran en este caso. Pongamos entonces mucha atención al video, a ver qué nos muestra. Aquí podemos ver como un relevo. Vemos que en este caso el niño está con ahogamiento, la persona no le está prestando lo que son las insuflaciones, pero aún así le está tratando de sacar todo lo que tienen las vías aéreas. Más adelante vamos a ver cómo le hace las insuflaciones, concentrándose que todavía falta hacer masaje torácico. No lo está haciendo tan profundo porque no es un adulto, es un niño. Lo está haciendo con los dedos, como si fuera un neonato, pero lo está haciendo con las dos manos. Por eso les digo, puede que tenga el conocimiento con otro tipo de teoría. Ojo, ojo en estas partes que hay que tener presente algo muy importante. Tener presente algo demasiado importante, que es que después de usted ya haber hecho el proceso y si la persona ya se siente bien y todo, igualmente tiene que ser revisada por
un hospital, por un médico, por alguien capacitado ya de la salud que le descarte muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, la persona se desmayó, por ejemplo, la persona de la nada tuvo eso, pudo haber pasado cualquier cosa, pero si la persona ya se siente bien, igual debe de ir al médico, igual hay que remitirla, porque si no se remite a la persona y más adelante tiene algún paro, alguna cosa que nosotros no sepamos, nosotros nos volvemos un poco culpables, porque por ejemplo, ha pasado en varias situaciones de que una persona está ahogando, logró ahogarse, en esos momentos le están haciendo reanimación cardiopulmonar, la reaniman, la persona vuelve en sí, camina todo, se va para su casa y en el momento de que se duerme vuelve a tener una asfixia y se muere. Entonces es mejor que se descarte todo y que esté en revisión por un momento bajo revisión médica. Continuamos. Vamos a una parte muy importante que es cómo reportar una emergencia. Entonces, en base a lo planteado por la Guía Escolar de Intervención para las Situaciones de Emergencia, Crisis y Vulnerabilidad de 2012, la posibilidad de realizar una llamada telefónica durante un evento de emergencia se convierte en una oportunidad valiosa y única durante este proceso. De ahí la relevancia de considerar algunos aspectos de gran relevancia en los distintos momentos de la llamada. Entonces aquí nos dicen que es demasiado importante este punto de llamar y poder saber cómo comunicar lo que está ocurriendo. Entonces, antes de la llamada, antes de usted llamar, se debe tener varias cositas claras. ¿Cuál es? Conservar la calma. O sea, cuando usted está llamando a un centro hospitalario, un centro de policía, a un centro de bomberos, usted debe mantener la calma porque el que lo está atendiendo está pendiente a todo lo que usted dice. Pero y aparte, porque están en un medio telefónico. Si usted dice las cosas muy rápidas, si le dice ansioso, si lo dice con pánico, posiblemente no se te escucha muy bien. Entonces usted, por ejemplo, llama y dice, ah, pasó esto, y cuelga. El que recibió la llamada dice, ay, fue madre, pues no escuché nada, no sé qué, dónde está pasando, cómo está pasando, qué hay que llevar, qué es lo que se debe tener en cuenta, qué se necesita. Entonces, siempre que se llame hay que tener calma y tener muy claro qué se va a decir. También hay que tener a la mano información como la dirección de la institución donde ocurrió el incidente y números telefónicos de quien realice el reporte. Entonces, como les venía diciendo, hay que tener claro todos los números de emergencia para llamar. Hay que tener escrito o ya claro, mentalizado, como lo quieran tener, el número de los bomberos, el número de emergencias, el número de policía. También tener el número del administrador, el número del dueño y su propio número en mente o escrito, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder llamar rápido a esa persona. También, como nos dicen acá, la información con la dirección de la institución. Por ejemplo, yo estoy en la unidad XX, no solo decir, ah, es la unidad XX, no. Es la unidad XX con calle tal, con carrera tal, con número tal, para que puedan llegar mucho más rápido. Y en el barrio tal, ¿cierto? Porque muchas veces la policía, los centros emergentes, dicen, ah, la unidad XX. ¿Dónde queda la unidad XX? No sabemos, hay que buscar. Entonces, para que sea más rápida la situación, tener todos los aspectos claros de dónde se está llamando y cómo se está llamando, el lugar, para poder dar la información lo más clara y rápida posible. ¿Listo? Durante la llamada. Asegurarse de marcar adecuadamente el número telefónico. Como les dije, depende de lo que se necesita. Se está incendiando el cuarto útil, el cuarto de motores, hay una falla eléctrica, bomberos, ¿cierto? Hay una persona que está vulnerando a otra persona, que está generando caos, policía. Hay un caso emergente de urgencia, bomberos, perdón, servicio de emergencia. Entonces, tener muy claro dónde llamar. Hablar claro y evitar gritar o sollozar. ¿Qué significa eso? O sea, sería saber qué está diciendo, cómo lo está diciendo, que sea muy claro todo y al final de la llamada decir, todo quedó claro o hay algo más. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que digas una información
digas una información que esté válida, pero para el que está escuchando no la entendió bien o está un poco indeciso de cuál es o cómo es. ¿Listo? Una vez que nos contesten, debemos de identificarnos con nuestro nombre, indicando la institución en la que de la que nos comunicamos. ¿Cómo? Hola, mi nombre es Sebastián, te estoy llamando de la unidad XX con dirección tal, tal. En este momento está pasando este incidente, esta situación en la cual hay varias personas, se está atendiendo por un posible paro, por un posible algo, para que estén presentes lo más rápido posible. ¿Listo? Y en ese lo más rápido posible hay que mencionar que es una emergencia, como decíamos ahorita. Usted puede llamar y decir, ay, es urgente, es urgente, es urgente, ¿cierto? Pero lo que ellos reciben, o sea, una persona naturalizada, una urgencia, aquí rápido. Una emergencia, no, quién sabe qué es una emergencia. Pero ellos allá sí deben de conocer, identificar qué es una urgencia y qué es una emergencia. Entonces, si dice que es una emergencia, lo ponen de primero en la lista. Si dice que es una urgencia, ponen a esperar, dependiendo de la situación. Entonces, sigamos. Dar respuesta concisa acorde a lo que se nos pregunta. O sea, siempre debe estar muy claro con la situación, pero preguntar si todo está claro para ver si nos preguntan algo como que me puedes repetir la dirección, me puedes repetir tu nombre, me puedes decir tu número de celular o el número donde puedo llamar para que nos abran o para contactarnos. Entonces, siempre esperar a que nos hagan preguntas ante la situación, porque puede que todo no se entienda a la primera. Expresar el tipo de ayuda necesaria, ya sea de servicios médicos, bomberos, etcétera. Eso ya lo tenemos claro. Dependiendo de la situación, se llama. Proporcionar la dirección exacta, indicando los detalles de la ubicación. O sea, si tienen alguna ubicación panorámica, como que mi unidad XX está al lado del CAI de policía XY o mi unidad XX está ubicada al frente de un supermercado W. Entonces, siempre dar como puntos de referencia o tratar de que sea más fácil la llegada a su lugar, a el lugar donde está el incidente. Dar el número de teléfono personal para volver a contactar, ya sea su número personal o el número del administrador o dueño que esté presente, pero siempre y cuando usted esté con el celular o con el citófono o walkie-talkie o algo donde lo puedan comunicar. Listo, si usted no está utilizando esto, entonces debe dar el número de la siguiente persona o del celador que está protegiendo la unidad o la segunda persona que le está ayudando. Preguntar cuánto se tarda en proporcionar ayuda. Eso es vital, esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, si usted pregunta que cuánto se van a tardar y ellos dicen 20 minutos, usted listo, va a sostener a esa persona 20 minutos y va a tratar de que esa persona esté lo más estable posible 20 minutos o en ese tiempo, ojalá que sea muy sinceros pues con la llegada. Pero por ejemplo, si les dicen, nos demoramos una hora y es una emergencia, hay que coger carro, hay que buscar la manera de atender a esa persona o de trasladarla que no sea con la ambulancia. Entonces, lo más rápido posible. Ojalá que en los lugares haya alguien con carro para poder transportarlo, porque muchas veces las ambulancias están saturadas y no pueden llegar con facilidad a esos lugares, y más cuando son lejos del hospital, si son veredas, si son pueblos que no tienen demasiada atención. Entonces, por favor, tener esto ya planeado dentro de su estructura de la cadena de salvamento. Después de la llamada, volver inmediatamente a las labores de apoyo a la emergencia o urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Después de que usted ya haya hecho la llamada, se supone que el segundo al mando, ya sea el segundo piscine, el segundo salvavidas o el piscinero, vaya y ayude. Siga en el procedimiento. Si es capaz, obviamente, si no es capaz porque no está preparado, claro que para esto es este curso, para prepararse, pero si hay una persona que se llama no se siente preparada, pues no obligarla, pero si usted ya está preparado y sabe qué hacer, ir a colaborar, ya sea porque la otra persona se casó
con la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima tiene algún daño cervical, entonces la persona se casó con la cabeza, la otra persona tiene que hacerle algún otro procedimiento, entonces deben de estar los dos, debe de ir a ayudarlo, a proporcionar lo que se pueda, no solamente porque hizo la llamada, ya cumplió, debe de seguir en el momento. Continuemos. Ahora, pasamos con el desfibrilador externo automático, el uso del DEA. ¿Listo? Uso del desfibrilador externo automático, DEA. Estos son los pasos a seguir para usar un desfibrilador. Como primero, prueba que se trata de una parada cardíaca o un paro cardíaco, o sea, que saber si en verdad está pasando esto, si le faltan las pulsaciones para poder utilizarlo. Entonces, la persona responde a los estímulos. Si responde a los estímulos, significa que no es necesario el DEA. Otra pregunta, ¿respira de forma normal? Si respira de forma normal, no necesita el DEA. Entonces, intenta despertar a la persona. Si no responde, no respira, ir al otro paso. Que si usted ya miró que no tenía pulso, que no respiraba, y si usted bajo algún estímulo trata de despertar y no se despierta, ahora sí pasará al segundo paso. Que el segundo paso es el uso del DEA. ¿Qué significa? Como primero, la persona si está mojada, primero se debe secar. Pruebe bien que la persona está 100% seca, es importante. Claro que en el uso de las piscinas, la idea sí es secarla, pero secarla por encimita y que por lo menos esté ubicado en un espacio no tan húmedo, que no esté húmedo, pues, y secarle el pecho, que es donde van los parches y donde va a haber toda la conexión con el DEA. Luego encienda el DEA. Antes de ponerle parches, antes de ponerle todo, seque a la persona, póngale y prenda el DEA. Como tercero, debes dejarle el pecho al descubierto. Normalmente viene una tijera junto al DEA para cortar la ropa. ¿Qué es la ropa en las piscinas? Eh, la tela pues que lleva, ya sea una camisa, licra o lo que tenga pues encima para cortarlo. Obviamente hasta ciertos puntos, dependiendo, pues no hay que vulnerar a la persona. Luego coloca el parche de electrodos en el pecho. Ya el día te dice, va uno encima de un pecho y va otro abajo del otro pecho y debe quedar el externo libre para poder seguir haciendo las compresiones torácicas. Luego, ahora es el momento de realizar el análisis con el DEA. El propio desfibrilador hará el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente este aparatico nos va a hablar, nos va a decir, esta persona hay que hacerle una descarga, entonces usted aprieta y hace la descarga, dependiendo pues del DEA. Hay DEAs que usted simplemente apretando el botón hace la descarga, o hay otros DEAs que dice, retírese para poder dar descarga, entonces usted se aleja un poquito, él da una descarga y después usted vuelve otra vez a escuchar son los requerimientos que tiene el DEA para poder seguir con esto. Eh, en el caso, en el caso de ser necesario, sin tocar a la persona, aplica una descarga eléctrica a la víctima. Bueno, esto ya lo acabé de decir. Continúa realizando la RCP, es decir, mientras todavía se está haciendo el DEA esté mirando a la persona, usted debe seguir haciendo RCP si el DEA se lo avisa, como continúe con las compresiones torácicas. Hay que saber bien y adaptar el DEA que sea en español. Ojalá, o dependiendo pues de sus conocimientos, que sea en español, inglés, portugués o en el idioma que sea más pertinente. Vamos a ver entonces un video de la utilización adecuada del DEA. Y vuelvo y recuerdo, DEA, desfibrilador, externo, A, automático. Desfibrilador externo automático. Vamos a ver acá cómo es la utilización.
Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y esta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo ligeramente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie junte a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un avión, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Entonces ahí tenemos el uso del DEA, desfibrilador externo automático, y su utilidad. Continuamos. Entonces, ahora vamos a continuar con una herramienta también muy importante que debe estar en el botiquín dentro de nuestras piscinas, que es la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, en siglas BVM, y mascarilla de reanimación cardiopulmonar, RCP. También es conocida como AMBU. Más adelante lo vamos a ver, pero es estas imágenes que nos muestran, debemos de tenerla dentro de nuestro botiquín. Entonces, la descripción de la BVM es un dispositivo de ventilación, bolsa, válvula, máscara, también conocida como BVM o bolsa AMBU, más conocida por otro lado como bolsa AMBU. Es un dispositivo manual utilizado para proporcionar ventilación a presión positiva a un paciente que no está respirando o que no respira adecuadamente, ¿cierto? O sea, que tiene paro respiratorio o paro cardíaco y necesita compresiones más insuflaciones. Objetivo del BVM o de la bolsa AMBU: proporcionar al paciente soporte ventilatorio de forma manual cuando la ventilación es espontánea, es inadecuada o inexistente. Precauciones. Cuando se emplea la mascarilla demasiado grande, esto podría ejercer presión en los ojos, pudiendo causar estimulación vagal, o sea, un problema en los ojos, especialmente en los niños. Entonces, para bebés, o sea, neonatos, para la etapa de la niñez, adolescencia, adultos y hasta adultos mayores, cada uno tiene una diferencia en la mascarilla. O sea, la mascarilla no puede ser muy grande, que le apriete los ojos o que haya
otro tipo de irritación en alguna parte del rostro, ni muy pequeña que no le logre tapar las vías aéreas, que son la nariz y la boca. Porque si bien tenemos solo para la boca, pues se sale el aire por la nariz, y si lo hacemos solo por la nariz, se sale aire por la boca, entonces debe tapar ambas vías aéreas. Los volúmenes corrientes excesivos pueden causar digestión gástrica, provocar vómitos y aspiración o bloqueo pulmonar. Se recomienda que hayan dos personas manipulando la BVM, una sosteniendo y ajustando y la otra haciendo las compresiones de la bolsa. Además, esto puede generar fatiga y se puede cambiar de puesto. Quiere decir eso, uno debe estar ajustando y el otro debe estar haciendo con la mano apretar la válvula o la bolsa. Esto de la fatiga puede causar haciendo RCP, haciendo reanimación cardiorrespiratoria, pues ya sea por el cardio, con las compresiones o con las ventilaciones si es paro respiratorio. Entonces, siempre ojalá hayan dos personas que tengan este conocimiento dentro de un área que lo necesite. Los niños deben de utilizar una mascarilla de plástico transparente para que se permita ver los labios y la boca. Se utilizan redondas hasta los 3 meses de edad y triangulares a partir de esa edad. Se recomienda administrar respiraciones lentas con volumen corriente mínimo necesario para lograr expansión torácica visible con ventilación. ¿Qué significa esto? Siempre que se haga una ventilación, se debe ver que el tórax haga un movimiento. Eso nos va a decir que sí está entrando aire a los pulmones. Continuemos, procedimiento de uso. Informar y solicitar consentimiento. Quiere decir esto, cuando lo estamos haciendo se debe de pedir un consentimiento, ojalá a alguien cercano de la persona, si no, pues simplemente usarlo. Lavado de manos, siempre estar limpio. Prepare y movilice el material, siempre que el material esté a la mano. Preserve la intimidad del paciente, colóquese los guantes, valore el estado respiratorio, coloque al paciente de cúbito supino que es acostado boca arriba. Si tiene prótesis dental, retire. ¿Por qué? Porque esto pues, puede ahogar a la persona. Entonces, si uno tiene una prótesis dental y está en este sentido, por eso no siempre debe abrirle la boca al paciente, a la víctima, para ver qué tiene en la boca, porque una prótesis dental la puede tener cualquiera. Entonces, siempre debe abrirle la boca para mirar qué es lo que tiene, para poder quitárselo. Compruebe que no existen cuerpos extraños en la boca, como lo acabé de mencionar. Elija el tamaño adecuado de la mascarilla, ya sea para neonato, niñez, adolescencia, adultos o adulto mayor, o dependiendo del rostro de la persona. Coloque la cabeza del paciente en hiperextensión. ¿Qué significa esto? Tirar la cabeza hacia atrás un poquito para que se liberen las vías aéreas. Valore el acceso y descenso del tórax, que siempre se esté moviendo dependiendo de cuántas veces le estemos haciendo a la ventilación. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a ver un video del uso de la mascarilla, de la bolsa AMBO, válvula o mascarilla, que nos va a presentar cómo la deberíamos de usar y sus recomendaciones de uso. Soy el doctor Ricardo Cruz Silva. Verificaremos en este momento la técnica para la ventilación no invasiva mediante una bolsa válvula máscara. Es importante conocer los dos aspectos a través de los cuales utilizaremos este método de ventilación. Uno de ellos se utilizará para el paciente en paro cardiorrespiratorio y el otro momento se utilizará para el paciente que se encuentre en paro respiratorio únicamente o que se encuentre bajo el efecto de la sedación que no le permita ventilar.
El primer punto, el paciente con paro cardiorrespiratorio es un paciente que será ventilado mediante una secuencia, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. En este momento las ventilaciones son ventilaciones cortas, ventilaciones que duran aproximadamente un segundo. ¿Sí? Esas dos ventilaciones, el único objetivo es de verificar que el tórax se eleve. Si el tórax se eleva, cumplimos adecuadamente con estas especificaciones. Punto número 2 será cuando el paciente está en paro respiratorio o cuando el paciente se encuentra bajo efecto de sedación y entonces no puede ventilarse. A este paciente lo ventilaremos siempre y cuando no esté intubado. Lo vamos a ventilar con una ventilación cada 6 a 8 segundos, procurando que el total de ventilaciones sea de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Esa válvula mascarilla es un dispositivo que consta de 3 segmentos muy importantes. Uno de ellos, el balón autoinflable. Este balón nos permite la ventilación adecuada del paciente. Tenemos un balón para cada grupo de edad. Existe el balón para el paciente adulto, el balón para el paciente pediátrico y el balón para el lactante. En ninguno de los casos es posible medir el volumen que está inspirando nuestro paciente. Sin embargo, únicamente verificando que el tórax se expande es el volumen adecuado o el volumen suficiente para nuestro paciente. Este dispositivo también cuenta con una válvula que no permite la reentrada del aire, es una válvula unidireccional entonces, y esta válvula nos permite también que se libere la presión en un momento de extrema presión en el paciente, evitando con esto la lesión pulmonar. Tenemos también como tercer componente y componente muy importante de la ventilación no invasiva, la mascarilla. La mascarilla es un dispositivo que se cuenta también para cada uno de los grupos de edad, la mascarilla para el adulto, la mascarilla para el pediátrico y la mascarilla para el lactante. Estas mascarillas tienen una forma triangular con un vértice superior y una base inferior. Esta forma de colocación involucra la colocación primero del vértice sobre la pirámide nasal y una vez colocado esto sobre el vértice de la pirámide nasal, bajamos la mascarilla y la hacemos coincidir con la mandíbula. Para la colocación de la mascarilla tenemos dos técnicas adecuadas. Una de ellas es la técnica que se denomina como técnica CE, en donde el primero y el segundo dedos forman una letra C que se ubica sobre la mascarilla. El tercero, cuarto y quinto dedos forman una letra E sobre la parte ósea de la mandíbula, haciendo una tracción uniforme de la cabeza, permitiendo una extensión del cuello. Esto le permite al paciente ser ventilado de forma adecuada. La bolsa válvula mascarilla es un dispositivo que se utiliza únicamente cuando el reanimador se ubica a la cabeza del paciente. La posición cefálica entonces le permite una adecuada sujeción de la mascarilla. Colocará en el reanimador la mascarilla con el vértice ubicado sobre los huesos de la nariz y la base ubicada sobre el mentón. La técnica que podrá utilizar el reanimador será una técnica denominada como técnica CE, en donde el primero y el segundo dedos conforman una letra C que se ubica sobre la mascarilla. Estos dos dedos hacen presión sobre la región facial y el tercero, cuarto y quinto dedos conforman una letra E y se ubican sobre la parte ósea de la mandíbula. Realiza tracción de la cabeza y esta extensión le permite al paciente ser ventilado adecuadamente. El único objetivo de esta ventilación es permitir que el tórax se eleve. Si el tórax del paciente se eleva, la ventilación es efectiva. Siguiente técnica de colocación de la mascarilla es la técnica tenar, en donde ambas regiones tenarias se utilizan para hacer presión sobre la mascarilla. El segundo, tercero, cuarto y quinto dedo se ubican sobre la parte ósea de la mandíbula, permitiéndole la posición adecuada del paciente y la colocación firme de la mascarilla. Esta técnica únicamente se utiliza cuando se cuenta con dos reanimadores. En este momento practicaremos la ventilación con un paciente. Aplicamos nuestra mascarilla.
técnica CE, extendemos la cabeza del paciente. Entonces vamos a proceder a ventilar. Una ventilación cada 6 a 8 segundos. 5, 5. Verificamos únicamente que el pecho se eleve. Entonces ahí tenemos la información de cómo se utiliza esta mascarilla. Continuamos. Ahora vamos a ver qué diferencias marcan la frontera entre un adulto y un niño. Que si bien no podemos tratar a un niño como si fuera un adulto pequeño y le vamos a hacer las mismas actuaciones a él. Entonces, no podemos considerar al niño como un adulto pequeño, aunque en términos generales podríamos decir que a partir de los 7 años, 30 o 40 kilogramos, estos pacientes se asemejan bastante al adulto, sin otra consideración especial que la propia de tener un menor tamaño. Entonces, continuemos acá. Vamos un momento, por favor. Quedamos con las consideraciones. Entonces, como consideraciones, de los 7 a los 3 años, o sea, de 40 kilos a 15 kilogramos, eso es según el desarrollo de todos los niños, según la curva del crecimiento. Los pacientes se consideran plenamente niños y aunque podemos emplear con ellos sistemas propios de los adultos, debemos hacerlo con ciertas precauciones. Si tienen menos de 3 años, menos de 15 kilogramos, su manejo será más dificultoso cuanto más pequeños sean. Estos pequeños pacientes requerirán la aplicación de técnicas de ventilación específicas, así como el empleo de instrumental adecuado, especialmente en el caso de lactantes y recién nacidos, menores a un año, que presentan marcadas diferencias anatómicas, fisiológicas y mecánica ventilatoria con resistencia muy elevada. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Significa que los niños de 7 a 3 años necesitan ciertos requerimientos muy asociados hacia lo que son los adultos. Los niños menores de 3 años, unos más específicos, pero los niños con menos de un año, mucho más específicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los más pequeñitos. Por eso, dentro de las piscinas, los más pequeñitos, o sea, los niños entre 12 hacia abajo, obligatoriamente según la ley, tienen que entrar acompañados de un adulto responsable. ¿Y qué significa responsable? Que esté en la capacidad de ayudar a ese niño con cualquier cosa que le pueda pasar en la piscina. Entonces, con eso terminamos la clase o el espacio del día de hoy, que es el espacio número 3. Nos vemos entonces para la próxima. Recuerden que estuvieron con Sebastián Guisao, Ervinson Sebastián Guisao, gracias a Alfa Consultores. Tenemos pues la situación. Entonces vamos a dejar de compartir y nos vemos para la próxima.